filamento. Y en el caso del gineceo o carpelos, o también conocido como pistilo, vamos a ver 3 puntos, que sería el estigma, el estilo y el ovario. Vamos a iniciar viendo cómo se produce ese gameto masculino. El gameto masculino se va a formar a partir de 2 procesos. Del proceso de la microesporogénesis y del proceso de la microgametogénesis. O sea que se va a llevar a cabo, en este caso, en las anteras específicamente. Aquí podemos observar nuestro estambre, ¿verdad? Que está compuesto por la antera y el filamento. Este vendría siendo un corte transversal de la antera. Una antera va a estar compuesta por 2 tecas, que serían como estas 2 mitades que observamos aquí. 2 tecas tenemos el filamento que se va a unir a esta antera a través de una región llamada conectivo, que es lo que le va a mantener fija esta antera al tallo del filamento. Los granos de polen se van a formar en unas estructuras llamadas saco polínico, que vendrían siendo estos espacios que observamos en ambas tecas. Vamos a tener, por lo general, vamos a encontrar 4 sacos polínicos, pero recuerden que nada es específico. En la antera, ese tejido que va a recubrir toda esta antera por la parte exterior, como a modo de un tipo de epidermis, va a ser ese tejido del exotecio. Hacia el interior de los sacos polínicos, vamos a encontrar un tejido llamado endotecio, y una capa más adentro de este endotecio vamos a encontrar el tapé, las células del tapete. Estas le van a servir de tejido nutricio, como de alimento a estos granos de polen mientras aún están en desarrollo. ¿Sí? Ahora, vamos a Profesor, iniciar. disculpe, una Ajá. ¿Sí? pregunta. ¿Para qué era la exotesis y el endotecio? El exotecio recubre toda la antera como a modo de un tipo de epidermis. Van a ser todas esas células de la capa exterior. Y el endotecio va a recubrir ese tejido interno, como recubriendo todo el saco polínico, que ya lo vamos a ver igual en un momento. Como les decía, iniciamos con el proceso de la microesporogénesis. Aquí, dentro de estos sacos polínicos, vamos a encontrar el microsporocito o células madres de las micrósporas. A partir de esta célula, que sería con un número de ploidía de 2 cromosomas, 2N, esta célula se va a dividir. Se va a dividir a través del proceso de la meiosis. Va a sufrir 2 divisiones de este tipo, formando 4 micrósporas. O sea, que de este microsporocito que vamos a encontrar dentro del saco polínico, esta se divide una primera vez formando 2 células. Aquí, en este caso, 2 células haploides, ya que al dividirse a través de la meiosis, se reduce el número de cromosomas. Estas células se vuelven a dividir mediante otro proceso de meiosis, formando 4 micrósporas. Con la formación de estas 4 micrósporas, en este caso haploides, se da ese proceso de la microesporogénesis. Fíjense que ya el nombre del proceso nos dice cuál va a ser el resultado, que va a ser el génesis, que vendría siendo inicio de las microsporas, microesporo en este caso.
A partir de esas 4 microsporas, ahora va a iniciar el siguiente proceso, el de la microgametogénesis, donde cada una de esas microsporas se van a dividir a través de mitosis, en este caso, y se van a formar 4 granos de polen. O sea que a partir de cada microspora se va a formar un grano de polen. Este grano de polen va a mantener 2 núcleos. Va a tener un núcleo vegetativo y va a tener un núcleo generativo. Este grano de polen vendría siendo nuestro gametófito masculino, todavía inmaduro en este caso. Una vez maduro, este núcleo generativo también va a sufrir una división mitótica, donde se van a formar ahora 2 núcleos espermáticos o 2 células espermáticas en este caso, que son los que van a fecundar a la célula. Y ya con esto terminamos ese proceso de la microgametogénesis. Son procesos bastante cortos, pero hay que estar muy pendientes en cuanto cuál sería el resultado que se forma a partir de cada proceso, a través de qué división y el número de ploidía, el número de cromosomas que ésta posee. ¿Sí? Así que en el caso de la microsporogénesis, como vimos, a partir de este microsporocito 2N, que se dividió 2 veces por meiosis, se formaron 4 microsporas. Hasta aquí llegamos al proceso de la microsporogénesis. La microgametogénesis inicia a partir de estas células. A partir de cada microspora, esta se divide mitóticamente y se va a formar ese grano de polen con 2 núcleos. Un núcleo vegetativo, que este núcleo va a formar el tubo polínico a través del cual él va a guiar, una vez llegue este grano de polen al estigma, y a través de qué proceso llega el grano de polen al estigma de una flor. La polinización. ¿Cómo? Polinización. De la polinización, muy bien. O sea, una vez se da esta polinización, llega nuestro grano de polen al estigma. Ustedes me imagino que cuando disectaron sus flores, vieron que esos estigmas son como pegajosos. Esto es para retener, en este caso, ese grano de polen. Aquí es donde va a germinar ese núcleo vegetativo, formándose ese tubo polínico, abriendo camino a lo largo de todo el estilo. Y también guiando a esos núcleos espermáticos hasta donde está la ovocélula para que se dé en este caso el proceso de la fecundación. Aquí podemos observar unos granos de polen donde ya se ha ido formando ese tubo polínico. Este tubo polínico recibe como unos mensajes hormonales que activa este crecimiento en la planta. Aquí podemos observar lo que sería nuevamente ese corte transversal de la antera. Vemos el exotecio, que como pregunta es como esa capa de células epidérmicas que vamos a ver muy bien marcado, a diferencia del resto. Va a ser aquellas que van a recubrir todas las anteras, y como les decía, la morfología puede cambiar, pero usualmente vamos a encontrar lo que serían 4 sacos polínicos por cada antera. Aquí vemos el filamento en esta zona, la zona del conectivo,
el endotelio, que viene siendo esa parte que va a rodear hacia el interior, el saco polínico y las células del tapete, que serían estas células de mayor tamaño que vemos hacia adentro de ese saco polínico. Ellas le van a servir de alimento a esos granos de polen. Profesora, Ajá, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? sí, yo tengo una pregunta. Sí, ¿Qué dijo que le iba a servir de alimento a los sacos polínicos? las células del tapete. Ah, ok. ¿Alguna pregunta aquí de la formación del gameto masculino? Hasta aquí lo que hemos visto sería, bueno, esa formación del gameto masculino que se lleva a cabo en la antera de la flor. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Como les digo, tienen que conocer cuál sería los procesos, su resultado y el número de cromosomas, en este caso el número de ploidía que poseen cada una de las células durante estos procesos. Iniciamos con células diploides y terminamos con células haploides. ¿Cuál sería el número de cromosomas que podemos encontrar en un espermatozoide? ¿Sí? Uno, ¿no? Porque es un haploide. Exacto, solo uno. Correcto. Ya si estuviéramos hablando del resto de la planta, sí podríamos encontrar células diploides. Muy bien, ¿todo claro con el proceso del gametófito masculino? Profe, no, pero entonces, por ejemplo, si usted me pregunta Ajá. eso de cuántos cromosomas, ¿no? Si se producen se producen ¿cómo es? En el microesporogénesis, diría que cuatro, ¿no? Ujú. ¿Cuatro qué? Cuatro células, ¿cómo es? Cuatro cromosomas haploides. No, no. Los cromosomas los vamos a encontrar por cada célula. En este caso, no le digas, sí, bueno, serían células haploides, pero vamos a tener 4 células haploides. 4 granos de polen haploide. Igual, la microesporogénesis va a producir 4 microesporas haploides. Ahora sí, 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 ahora sí. creo que fue mal, ajá, solo el concepto. Pero sí, nuestros resultados serían células haploides. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, disculpa, ¿podría volver a repetir lo de la microgametogénesis? Sí, la microgametogénesis se va a formar a partir de esos resultados que obtuvimos de la microesporogénesis. O sea que si en nuestro primer proceso, la microesporogénesis, se formaron 4 micrósporas, a partir de cada una de estas micrósporas se va a dar la microgametogénesis. Aquí estas micrósporas van a sufrir una división mitótica. O sea que se mantiene el número cromosómico, formando 4 granos de polen. O sea que se formó un grano de polen a partir de cada micróspora. Este grano de polen ya viene siendo nuestro gametófito masculino inmaduro, que él va a tener 2 núcleos, un núcleo vegetativo y un núcleo generativo. El núcleo generativo, una vez maduro, se va a sufrir
una división mitótica, formando dos núcleos espermáticos. Dos núcleos espermáticos que son los que deben llegar ahora hasta la célula o hasta el la gametófita femenina. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, profesora, ahora sí. No es complicado, pero creo que es más como, son muchos los conceptos, ¿ok? Es bastante corto, pero son los conceptos que tienen los términos muy parecidos y como que confunden. Pero aquí, como ya les digo, el mismo nombre del proceso nos va a decir aquí génesis, que significa inicio, formación, por así decirlo, de la microespora en este caso. Y la microgametogénesis, que nos va a decir también que sería ese inicio del gameto, que ya lo tenemos aquí incluido en el nombre. Así que pueden irse guiando también de aquí. Recordando, los gametos son células haploides. Las microesporas son células haploides también. La única célula diploide durante este proceso va a ser las células madre de las microesporas. Ahora, ajá. Ya una última pregunta ya. Sí, no se preocupe. Entonces, ya cuando el gametófito ya maduro tenía dos núcleos, ¿no? Ajá. Y entonces el tubo purínico y eso, o sea, el tubo purínico y lo demás salía de la célula generativa. Ajá, los dos núcleos espermáticos se forman de la célula generativa. Ah, ok, ya, gracias. El vegetativo forma el tubo polínico. Ajá, ahora nos vamos con el proceso de la megaesporogénesis y el proceso de la megagametogénesis, que sería llevado a cabo ahora en el gineceo, en ese ovario de la flor. Aquí también, nuevamente, iniciamos con el megaesporangio, en el megaesporangio o las células madre de las megásporas. Sería esta célula que observamos aquí. Esta célula madre de la megáspora, va a sufrir dos divisiones meióticas también. La cual aquí la vemos dividiéndose, ¿verdad? Después de la primera división, se van a formar dos células. Luego de la segunda división, vamos a tener 4 células, en este caso 4 megásporas. Hasta aquí sería ese proceso de la megaesporogénesis. Tendríamos 4 megásporas haploides. Entonces, ¿qué pasa ahora? De estas 4 megásporas, 3 se van a desintegrar. 3 se van a desintegrar y solo una va a ser nuestra megáspora viable. A partir de esta megáspora que quedó, se va a llevar a cabo la megagametogénesis. Esta megáspora, en este caso sería haploide, va a sufrir ahora 3 divisiones mitóticas. Aquí vemos nuestra célula, ¿verdad? Nuestra megáspora. Después de la primera mitosis, obtuvimos 2 núcleos. Luego de la segunda mitosis, obtuvimos 4. Y luego de nuestra tercera mitosis, obtuvimos 8 núcleos. 8 núcleos que se van a dispersar dentro de una estructura llamada el saco embrionario. Hasta esta formación del saco embrionario se da este proceso de la megagametogénesis, donde dentro de este saco vamos a encontrar a
a nuestra célula huevo o célula o ósfera, dependiendo el nombre de la literatura que estemos observando. Hasta aquí sería ese proceso. Dentro de este saco embrionario vamos a encontrar 3 células, al contrario de nuestra célula huevo, que serían las células antípodas. Del otro lado encontraríamos nuestra célula huevo y las sinérgidas. Y hacia el centro encontraríamos los núcleos polares. Lo veríamos de esta manera. De esta manera, aquí vemos nuestro saco embrionario. En el ovario, ¿verdad? Vamos a encontrar una abertura. Luego que se ha dado esa polinización, llegó nuestro grano de polen, ¿verdad? El núcleo vegetativo, perdón. El núcleo vegetativo va a ir desarrollando ese tubo polínico. Él va a ir bajando, 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 hasta llegar a nuestro saco embrionario, el cual va a conectarse a través de una abertura llamada micrópilo. Una vez llegado este tubo polínico, va a permitir que entren esos núcleos espermáticos. Primero, que se una un núcleo espermático con nuestra ovocélula para dar la formación de qué pasa cuando se une un gameto femenino con uno masculino. ¿Qué se forma? ¿Cómo? Que se oye como distorsionado cuando abre el micrófono. Cuando se viva, Una célula femenina con una masculina. Un gameto femenino con uno masculino. ¿Qué se forma? no me lo envían. El embrión, correcto. O sea que aquí ya se ha dado esa fecundación, se va a dar la formación del embrión. Pero tenemos un segundo núcleo espermático. Este segundo núcleo espermático también va a entrar y ahora se va a fusionar con los núcleos polares. Este se va a fusionar ahora, dando como resultado el tejido del endosperma, que nosotros lo vimos cuando estuvimos germinando las semillas. ¿Y qué era ese tejido del endosperma, si alguien lo recuerda? Tejido meristemático. No, el endosperma, Rayos. cuando vimos la semilla. Recuerden que ustedes estuvieron identificando las partes de la semilla. El tejido nutritivo, en este caso, Cotiledón. donde no exactamente el cotiledón, pero dentro del cotiledón vamos a encontrar ese endosperma, que les va a funcionar la planta de alimento, en este caso, a nuestro embrión, le va a servir de alimento durante todo ese estadio que él esté todavía dentro de la semilla. Entonces, luego de la primera fecundación, ¿verdad? Del gameto femenino con el masculino, ya obtuvimos un embrión 2N, que se va a dar como resultado de esa fusión de dos células haploides. En el caso del endosperma, como ya teníamos dos núcleos polares, ¿verdad? Más un núcleo espermático, serían 3. Entonces, se va a formar este endosperma con un número de cromosomas de 3. De 3N, que va a funcionar, en este caso, del alimento para ese embrión.
Y así en este caso se daría ese proceso de la reproducción. También, al igual que vimos en el caso del gameto masculino, pasó lo mismo con el gameto femenino. El primer proceso, la megaesporogénesis, dio como resultado la formación de 4 esporas, de 4 macroesporas o megásporas también, que de las 4, 3 se desintegraron, nos quedó una. A partir de esa megáspora se dieron 3 divisiones mitóticas que dieron origen a ese saco embrionario con 8 núcleos. Con 8 núcleos, donde tenemos la célula huevo, nuestra célula huevo rodeada de 2 sinérgidas, los núcleos polares y las antípodas. Aquí lo que podemos observar nuevamente sería como otro diagrama de cómo se da ambos procesos. Vemos un corte transversal de un ovario, donde aquí vemos que tiene 3 carpelos, 3 sitios donde se unirían los óvulos. Aquí vemos el megasporocito o la célula madre. Esta es la que se va a ir dividiendo. Esta célula es la que se va a dividir hasta llegar a nuestros 4 megásporas. Aquí vemos la funcional y las 3 que se van a desintegrar o las megásporas abortivas también se pueden conocer. Aquí lo podemos observar, que sería una amplitud de este ovario que vemos aquí. Aquí vemos un saco embrionario. Allí, si ven, en este caso, el diagrama más o menos uno puede interpretar lo que estamos viendo. No vamos a poder observar en vivo cada una de las partes súper definidas, ¿sí? Ahí más o menos uno va complementando, tratando de utilizar la imaginación para definir qué célula sería cuál. Aquí podemos observar, en este caso, nuestra célula huevo y una sinérgida. La otra no se puede observar muy bien. Aquí vemos nuestros 2 núcleos polares y hacia la parte superior vemos nuestras células antípodas. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Y aquí lo que veríamos sería todo el ciclo completo. Tenemos nuestra flor, ¿verdad? Con sus partes femeninas y masculinas. Vemos todo el proceso que da como en el caso del delantera, todo ese proceso para la formación del gameto masculino. Aquí viene nuestro grano de polen, ya germinando, formando nuestro tubo polínico. Llegó al estigma del gineceo. Ya aquí dentro del ovario y por cada uno de esos óvulos se va a dar este proceso, ya que a partir de cada óvulo se va a ir formando una semilla. Por ejemplo, bueno, si alguna vez tienen la ocasión de tener una flor de guandú, ustedes observen el ovario. Observen el ovario y traten de contar cuántos óvulos ustedes pueden observar en el interior. Y después compárenlo cuando se forme la huevita del guandú. Ustedes van a ver que ese ovario mantiene la misma forma. O sea que por cada uno de esos óvulos se va a formar una semilla. Y en cada una de esas semillas vamos a encontrar un embrión que va a estar protegido por los cotiledones y que dentro de estos cotiledones vamos a ver este tejido del endosperma, esperando a que la semilla tenga todas las condiciones ambientales para germinar y que se produzca un nuevo
individuo. Y este crezca, se reproduzca nuevamente e inicie todo el ciclo nuevamente. ¿Hay alguna pregunta? ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Entonces, cuando los dos gametos, Sí. el masculino y el femenino se juntaban, era que era que se formaba ¿cómo es? El endosperma, El ¿no? embrión. Al El embrión. femenino y el masculino, el embrión. Ujú. Vale, ok. Cuando se junta el otro núcleo masculino con los núcleos polares, se forma el endosperma. Y esta sería una característica que tienen las angiospermas en este caso, que se da una doble fecundación en un mismo individuo, cosa que no pasaría en una gimnosperma, en un pino, un helecho o en alguno de los otros grupos. Igual que pasa con la triple fusión para esa formación del endosperma. Solo vamos a encontrar una célula 3N en la planta, que sería este tejido del endosperma. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Muy bien. Vamos a ver ahora lo que sería la actividad. La actividad es bastante sencilla. En este caso, esta actividad no se va a recoger, pero les funciona a ustedes para estudiar. Van a ver, denme un segundo. Van a ver, ¿verdad? La primera parte donde ustedes tienen que identificar las partes, cada una de las partes en un corte transversal de una antera. Perdón. Aquí tienen sus diagramas y tienen el espacio correspondiente. Tienen algunas preguntas como mediante qué proceso celular se forman las microesporas y cuál es su nivel de ploidía. Hola. ¿Cuántos núcleos hay en cada grano de polen y cuál sería la función dentro de cada uno de estos núcleos? Sería otra pregunta. En el punto 2 vamos a ver la parte de la megaesporogénesis y la megagametogénesis. Aquí tienen un saco embrionario donde tienen que identificar cada una de las partes señaladas. Ya ahí está el espacio correspondiente. También tienen que responder otras preguntas como cuántas divisiones meióticas sufre el megasporocito para formar los núcleos megaspóricos y cuántos núcleos megaspóricos se forman por cada megasporocito. Ahí ustedes tienen unas breves descripciones. Igual tienen el enlace del libro de Neighbors por si necesitan consultar. Tenemos la parte 3, que sería la polinización y la fecundación. Aquí vamos a poder observar unos diagramas que le van a ayudar a responder estos 3 puntos. Observando este diagrama de la parte de arriba y este diagrama de aquí abajo, van a poder responder las preguntas.
Y el último punto, que sería la parte de la investigación, que deben conocer qué es la triple fusión, qué es la doble fertilización y la diferencia entre la polinización biótica y la polinización abiótica. Y mencionar ejemplos de ambos en este caso. Tenemos una quinta parte, que en esta parte ustedes van a ver páginas adicionales donde pueden observar por lo menos se me fue la palabra, animaciones de germinación y crecimiento, de la polinización, del gametófito masculino. Esto no, con esta parte no tienen que hacer nada, solo revisar. Y eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? Recuerden que tienen que desarrollarlo para que estudien para el parcial. Para el próximo laboratorio nos correspondería ahora lo que sería el laboratorio de frutos. Nos tocaría. Para este, ustedes se organizan con sus grupos para que tengan frutos para el taller. Para el laboratorio, para la clase, tendrán que tener por lo menos un fruto para que vayan desarrollando y tengan idea de lo que van a trabajar. Pero no necesariamente tienen que ser frutos comestibles. Si ustedes ven cualquier fruto, ya sea cuando van saliendo en sus casas, cualquier fruto de cualquier planta les funciona. Sí, ya que vamos a ir viendo clasificaciones, características que tengan esto. Así que no solo consigan el típico fruto de la manzana, la pera, la uva, esas no. Traten de variar. También vamos a estar preparando el siguiente laboratorio para poder observar los resultados, que sería el laboratorio de las hormonas. O sea que para el próximo laboratorio, aparte de que tienen que tener un fruto, algún integrante de cada grupo tiene que conseguir plátanos verdes, unos 9 plátanos verdes y 3 plátanos maduros y 2 bolsas plásticas transparentes. Y eso, la próxima clase se les va a decir qué tienen que hacer y cómo vamos a ir organizando estos materiales. ¿Hay alguna pregunta? Por favor, ¿puedo volver a repetir los materiales? Disculpe. Frutos, por lo menos un fruto para la próxima clase, 9 plátanos verdes, 3 plátanos maduros y 2 bolsas transparentes. De estas de súper. ¿Preguntas? Profesora, entonces una consulta. Este taller no se, o sea, se desarrolla para el parcial, pero no se envía, pero es como método de estudio. Pero la próxima semana el taller que usted publique, sí hay que entregarlo. Exacto. Ok. Este no, el próximo sí. Denme un segundo para enviarles la asistencia.
¿Alguna otra pregunta? Ahí tienen el enlace en el chat de la llamada. Brian. Ujú. Era para hacer una pregunta, pero sobre el taller de inflorescencia. Sí, dígame. Es que en la última pregunta dice que es una... Ah, no, olvídalo. Creo que era un problema en el documento que nosotros estamos usando. Que lo corrigió inflorescencia como influencia. Ah, ok. Ujú. Sí. ¿Y cómo le fue con el taller de hoy? Profesora, Sí. es que no me veo en la lista de asistencia. Yo tampoco. Yo creo que nos mandó la del Profe, L2. nos mandó la del laboratorio 2. Ah, sí. Sí, es que como son del mismo color, me confundí. Ahora sí, esta sí es la correcta. ¿Alguna otra pregunta? Profe, sí, una pregunta. ¿Son Ujú. 9 plátanos verdes por una persona o se pueden dividir en el grupo? Podrían dividirse. Ok, profe. Sí, yo les voy a poner las instrucciones para que tengan más o menos la idea qué es lo que vamos a ver para que se las puedan dividir, para que se lo puedan dividir. Ya que ustedes van a ir observando en la otra semana y la siguiente cómo van cambiando, qué cambios ocurren dentro de en estos plátanos. Profesora, Ajá, eran 3 plátanos maduros y 3 verdes, ¿cierto? 9 verdes. Como 9 Sí, verdes. sí, son bastantes. Pero entonces son 9 verdes y 3 maduros. Sí. Ok, gracias. Y 2 bolsas Ujú. plásticas transparentes, ¿cierto? 2 bolsas transparentes, sí. Ok, ya. Muchas gracias. Ujú. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ya se acabó, ay, ya se acabó la hora. Ya se nos acabó la hora. Si tienen alguna pregunta, me la hacen llegar, me escriben al correo o al directo a las preguntas. Y si no hay más comentarios, sería todo por el día de hoy. Recuerden firmar la asistencia. Ya nos vemos la próxima clase. Que tengan buen día, chicos. Igual, profesora, gracias. Gracias, Hasta- profe. Gracias, Hasta profe. luego. Nos vemos, profe. Cuídate. Chao, profe. Hasta luego.